Grabar, ¿eh? Sí. Listo. La idea que esto pueda ser un poco más interactivo, si no va a ser muy aburrido escuchar la clase, que pueda ser dinámico. La presentación la tratamos de armar como para que haya cosas en las cuales puedan preguntar y es importante que tengan participación porque un poco también en función de las cosas que vamos diciendo, vamos viendo a ver qué es lo que se va entendiendo para incluso los primeros trabajos prácticos. Así que bueno, lo que vamos a hacer como objetivo del trabajo que vamos a encarar es el relevamiento planimétrico de la Plaza Mitre, que está ubicada sobre el Libertador, entre las calles Agüero, Luis Agote y la Embajada Británica. Y a partir del relevamiento que tengamos que hacer, vamos a confeccionar un plano. ¿Sí? Perdón. No. Vamos a confeccionar un plano donde vamos a definir escala, donde vamos a definir equidistancia. Y como les decía, vamos a armar el plano en función del requerimiento del cliente. ¿Sí? La idea es que en principio para armar un relevamiento tengamos conocimiento del terreno, ¿sí? O sea que le podamos hacer una recorrida del terreno para evaluar diferentes aspectos, ¿sí? En principio, tener claras cuáles son las dimensiones, ¿sí? Para poder definir la escala, la equidistancia y también para planificar la modalidad de relevamiento, ¿sí? Una de las cosas que se le va a preguntar al cliente es ¿para qué quiere el plano? ¿Sí? Esa pregunta nos va a dar una idea del nivel de detalle de la información que hay que relevar, de la escala del plano que vamos a tener que hacer, de la equidistancia. Digamos, también vamos a saber si el propietario lo quiere para una cuestión personal de él, o bien lo quiere comparar con un vecino, o lo quiere presentar en una dirección de catastro o algo. Entonces ahí eso nos va a dar la pauta de si es necesario que lo georreferenciemos en coordenadas en el marco de referencia geodésica nacional o no. Si el propietario nos dice, no, es una cuestión estrictamente puntual, porque yo quiero conocer cómo es la topografía, porque quiero saber si las pendientes del terreno, quiero tener una idea de cómo son los campos, obviamente en ese aspecto nos alcanza con coordenadas, un sistema de coordenadas locales y listo. Ahora, si sería el caso en que haya un conflicto de inundación, entonces el propietario quiere saber cómo están sus curvas de nivel respecto al terreno al lado, obviamente para que después puedan tener una discusión respecto a las pendientes y las alturas, va a tener que estar georreferenciado al marco de referencia geodésico vertical. Entonces de esa manera va a haber que pensar también en cómo georreferenciar el trabajo y cuáles son los métodos para hacerlo. La idea es que, en principio, en la materia de topografía 3, vamos a encarar el trabajo como si no hubiera que referenciarlo, ¿sí? Vamos a encarar con un sistema de coordenadas local, pero después en topo 4 vamos a hacer la georreferenciación, ¿sí? del todo el trabajo hecho al marco de referencia geodésico nacional. Con lo cual algunas cuestiones vamos a tener que pensar, ¿sí? A priori para poder hacer la georreferenciación después. Una de las cosas importantes que tenemos que pensar es en el reconocimiento, es mirar las pendientes, mirar los obstáculos o sectores que son difíciles de relevar, porque eso va a determinar también la posibilidad de cómo generar los puntos de apoyo.
Entonces, la intervisibilidad, entonces hay que mirar en el reconocimiento cuáles puntos van a ser intervisibles y demás. O sea, eso es parte del reconocimiento del terreno. Y también ver, en el caso que tengamos que georreferenciar, y que seguramente lo vamos a hacer con GPS, digamos, qué puntos vamos a tener en cuenta para hacer la medición GPS. Está claro que si es un campo en la provincia de Buenos Aires, tal vez, o en el interior del país, no tenga tantos obstáculos de visibilidad del cielo, ¿sí? Pero en el caso de la plaza, sí hay muchos árboles y entonces la visibilidad del cielo para hacer medición de GPS es un poco más difícil. Entonces está en un aspecto que tenemos que relevar. Esto entonces, cuando nos toque el primer día hacer relevamiento, que normalmente ese día es una clase, ¿sí? Vamos a tener que achicar esa parte de relevamiento porque ya vamos a tener una idea de lo que queremos relevar y en ese día haremos el reconocimiento y ya la ubicación de los puntos de apoyo que vamos a utilizar para hacer la taquimetría. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Ahí, este es el predio que vamos a relevar. Ahí no están marcadas las calles, pero donde dice aproximadamente 250 metros, eso es la Avenida Libertador. Donde dice aproximadamente 140 metros es Agüero. Del otro lado es Levene. Y la parte que está por debajo es... ¿Ven la flechita del mouse? ¿Llegan a ver la flecha del mouse? ¿Y me contesta? Sí. Sí. Entonces, esta es Libertador, esta es Agüero, esta es Levene y acá está la Embajada Británica. Este es el monumento a Mitre. Como le decían, fíjense que hay muchos árboles, entonces nosotros en el momento, si tenemos que elegir puntos para medirlos con GPS después, los puntos que ya lo van a ver en GPS tienen que tener visibilidad al cielo. O sea, un punto acá abajo no va a servir para nada para medir con GPS. Entonces los sectores de visibilidad del cielo son los que están por acá, o por acá, o por acá, digamos, en los que uno puede ver el terreno. Como no vamos a ir por un tiempo hasta la plaza, tomamos unas fotografías o tomamos unas imágenes de Google Maps para tener una idea de cómo es el terreno. Acá tenemos aproximadamente las dimensiones. Esto de las dimensiones nos va a servir para determinar la escala del plano, ¿sí? Entonces, esos puntos rojos, esos triángulos, indican desde dónde fueron tomadas las fotografías. Vamos a hacer un recorrido arrancando desde este punto del EBN. Vamos a ir por acá a mostrar estas 5 imágenes para que ustedes tengan un panorama de lo que van a relevar y en base a eso lo miremos juntos y lo podamos conversar juntos si tienen alguna duda. Entonces vamos a empezar, la próxima imagen va a ser una imagen desde acá. Este triángulo indica esta base de dónde se sacó y hacia dónde apunta. Desde dónde sacó, hacia dónde apunta, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta foto es la que está tomada desde acá. Es la que está tomada de acá. Y ahí uno ve el panorama de árboles que hay, de los senderos, ¿sí? De la pendiente. Hacia la derecha está Libertador, hacia la izquierda está la Embajada Británica. Entonces, esto nos da un poco una idea de la pendiente del terreno que se observa acá y el nivel de detalle. La idea es que en el relevamiento podamos no solo medir todos los árboles,
sino también discriminar qué son árboles y qué son palmeras o qué son arbustos. O sea, no solamente indicar que hay, que hay vegetación, sino también el tipo de vegetación. También están los senderos, están las luminarias, que también va a identificar. Esta luminaria, hay luminarias de diferente tipo. Esta es un tipo, después va a haber otro tipo, hay que identificarlas puntualmente. Están, en el caso acá hay un sendero, en el caso acá hay otro sendero. ¿Sí? Hay otro que va para allá, que sube a la escalera. Nos pasamos a la foto desde el Libertador. O sea, antes la foto estaba tomada de este lado, donde está donde se ve el mouse, estaba tomada de este lado para acá. ¿Sí? Este monumento que está acá es el que estamos viendo acá de perfil. ¿Sí? Y aparte de acá tenemos un poco más clara la pendiente también de lo que es el terreno. Hay bancos que hay que relevar. No se ven ahora, pero seguramente van a aparecer, no sé si la vamos a ver en la foto, pero van a aparecer tapas de luces o de aguas de agua que hay que relevar también, como detalle de, de lo que tiene que tener el plano. Esta es la parte, digamos, el tercer punto, sería este. Ahí estamos mirando directamente al monumento. Entonces ahí vemos una pendiente mucho más importante que la que estábamos viendo antes. Y acá hay una pendiente grande respecto a la que tenía del otro lado. Entonces hay cestos de basura también que hay que relevar, los que están fijos, ¿sí? Aquellos que son móviles no, porque pueden cambiar de lugar. Esta luminaria es diferente a este tipo de luminaria, hay que identificar cuál es cuál. O sea, en este reglamento hay mucho detalle, ¿sí? Hay mucho detalle planimétrico que hay que considerar. Los diferentes tipos de vegetación. Esto es una vegetación que tenemos que relevar, esto también, ¿sí? Ahí tenemos la vista desde Agüero, ¿sí? Desde el otro lado. Entonces fíjense cómo es la pendiente de esta parte del monumento y cómo es esta otra pendiente, ¿sí? Esta otra pendiente se parece mucho más a la que vimos en las fotos del otro lado, ¿sí? Con respecto a esta es mucho más suave esta que la que aparece en el monumento, ¿no? Acá están las escaleras que demuestran el tema de la pendiente que hay acá, que sin embargo no se visualiza acá. ¿No? Hay dos tipos de pendiente bien determinadas. Y la última foto es también mostrando la subida, en la parte de la subida del otro lado de Agüero del monumento. Acá también hay una parte de pendiente importante, ¿sí? Y que va bajando hacia Libertador, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de pendiente. Hay que de alguna manera pensar en las pendientes para ver cómo se elige la equidistancia, que mejor refleje la topografía del terreno. Acá también hay palmeras, los árboles los vamos a identificar como árboles, pero sí vamos a identificar qué es palmera y qué es árbol. Fíjese que este también es un farol diferente a otros que están del otro lado de la plaza. Así que, y todos estos arbustos hay que identificarlos también en el plano. Entonces, para definir la escala del plano, ¿sí? Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Uno puede pensar la escala del plano en el caso que nos va a tocar relevar ahora, es que el plano sea de alguna manera útil y manejable, ¿sí? No pensando en un nivel de detalle que por ahí no sea un plano demasiado grande, sino un plano que sea de dimensiones
aceptables como para que se pueda poner en una mesa y se pueda distinguir un poco las características de los detalles que hay en la plaza y sobre todo las pendientes. Digo esto porque depende la funcionalidad del plano, es como también a veces se desarrolla la escala. ¿Qué quiere decir? Si uno tiene que pensar en una ruta, ¿sí? En una ruta de 50 kilómetros, el relevamiento de la ruta de 50 kilómetros normalmente se hace con perfiles cada 50, 100 metros, ¿sí? Y uno no puede tener un plano, ¿sí?, de 50 kilómetros con un nivel de detalle importante, ¿no? Porque no entraría en la escala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se construye es una escala determinada para marcar ese nivel de detalle y hay n planos, ¿sí?, cada X cantidad de kilómetros que van reflejando el perfil o la topografía de la ruta, ¿sí? Entonces, es una escala que puede ser una en 500, una en 1000, una en 100, digamos, en función de los detalles que se quieran relevar o que se quieran mostrar del recorrido del camino, ¿sí? Y se hace una carpeta con esos planos. Obviamente eso no es manejable. Es útil para una finalidad, que es ver la topografía del terreno, porque después tienen que desarrollar el proyecto de construcción de la ruta, el mejoramiento de la ruta, pero no es la lógica de tener un plano. Cuando van a tener un plano de 50 kilómetros, tener un plano de escala 1 en 100.000, en el cual vean las mínimas características de la ruta, pero con eso no van a poder planificar la construcción y la proyección de nada sobre la ruta. Tienen que tener algo a una escala mucho más grande. En nuestro caso, lo que vamos a plantear es que tener unas medidas razonables de tamaño. Estamos pensando en 70 centímetros por 40 aproximadamente. Y entonces 70 centímetros de papel en 250 metros, que es uno de los lados del campo, y vuelvo un poco más atrás. ¿Sí? 250 metros, decimos que este lado debería tener 70 centímetros y este otro aproximadamente 40, entonces en plan 70 por 40 pueden entrar prácticamente los detalles que queremos dibujar y manifestar en el plano. Obviamente, ¿qué va a pasar? Si uno plantea, en función, ustedes saben que en función de la escala, bueno, se define la escala, se define cuál es la mínima distancia que van a poder ver dos puntos, ¿no? Que es el famoso 0,2 por denominador de la escala. Y seguramente hay objetos que no se van a poder visualizar en esa escala. ¿Qué quiere decir? ¿No se van a representar? No, se tienen que representar. Entonces esa representación va a ser a través de simbología. Esto es como cuando ustedes ven una carta del Instituto Geográfico, ven una carta a uno 250.000, a uno en 100.000, y ustedes ven que aparece el punto de una estancia, ¿sí? Entonces, obviamente que la estancia del 250.000 no se ve por las dimensiones del casco de la estancia, la casa no se va a ver, pero sin embargo es importante reflejar que en esa cartografía, en ese lugar, hay una estancia. Entonces, por eso lo que se hace es relevarla, en esa escala de 250.000 se identifica dónde está, y después se hace una simbología donde no va a representar, esa simbología no está vinculada con la escala, pero sí representa un punto en el cual la referencia va a decir que eso es una estancia, ¿sí? Entonces, la misma lógica vamos a utilizar para lo que es representaciones de tal vez dije la palabra antes, no me sale ahora, de tapas o algún objeto que nosotros queramos relevarlo, o por ejemplo, el clásico luminaria. La luminaria es un poste que tal vez por la escala no se pueda representar, pero sí le vamos a hacer un símbolo para que se pueda representar en la escala. Entonces, si uno empieza a jugar con esto, 70 centímetros y 40 da aproximadamente
estas son las medidas de 70 centímetros, a un centímetro nos da 357 metros, entonces tendríamos 1 en 500 para usar escalas topográficas. Las escalas topográficas son 1 en 100, 250, 500, 750, 1 en 1000, 1250, 1500. Esas son un poco las escalas topográficas, que son particularmente las que están descritas en los escalímetros. Si uno va a comprar un escalímetro, difícil que encuentre una escala 1 en 325 o 1 en 350. Siempre las escalas son de estas que estamos hablando, que son las habituales dentro de la topografía. Entonces, en función de este cálculo que hacemos de dimensión del plano y dimensión del terreno, vamos a calcular la escala. Seguramente después le vamos a explicar en la práctica, le vamos a dar ejemplos de tipos de hojas y terrenos en los cuales ustedes tendrán que ejercitar para determinar una escala adecuada. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Yo con esto de la presentación no veo a nadie, así Recuerden que a veces pueden apretar la barra espaciadora para hacer algún comentario puntual, luego sueltan la barra y se vuelve a bloquear. ¿Qué es eso de decís, Hernán? Si vos apretás la barra espaciadora, se activa temporalmente el micrófono. Actualmente la mayoría o todos tienen el micrófono desactivado. Si presionan la barra, pueden hablar. Eso ténganlo en cuenta por ahí si quieren hacer se entendió y quieren decir sí, se entendió para que sea más dinámico con la barra, resulta más cómodo tal vez. Sí, yo lo único que veo es la presentación, por eso es que no, porque si le pongo para ver a todos, me tapa la pantalla, entonces no puedo manejarme. Así que pero la idea es que puedan consultar o puedan tener una idea. Esto es muy básico, estamos tratando de poner en práctica o en algún hecho concreto, digamos, el concepto de escala, ¿no? El concepto de escala ya lo vieron desde hace rato. Pero una de las cosas fundamentales de esta materia es que muchos de los conceptos ya fueron vistos, otros no, pero la idea es que muchos de los conceptos nos vieron en cuestiones abstractas. Y ya van a ver en la parte de cálculo de compensación que plantearon cálculos de compensación de redes desde el punto de vista de matemático de la compensación, pero ustedes nunca hicieron ninguna medición de esa compensación que están haciendo. Entonces, la idea es que en esta materia, digamos, más allá de aplicar los conceptos de cálculo de compensación, ustedes son los que hicieron el reglamento, ustedes son los que produjeron los datos, ustedes son los que de alguna manera fueron al terreno y trabajaron sobre esto. Bien, sigamos. También tenemos que evaluar la equidistancia. Entonces, como habíamos visto en las fotos, ¿sí? Aparecen dos pendientes claramente marcadas, ¿sí? Entonces, en función de esto, uno tiene que elegir la equidistancia que va a utilizar. Uno puede utilizar la equidistancia vinculada con darle prioridad a la pendiente mayor o bien darle prioridad a la pendiente más suave, ¿sí? Pregunta, de estas dos pendientes, ¿cuál es, digamos, la predominante en la plaza? La segunda, la pendiente suave. La pendiente suave. ¿Están todos de acuerdo? Pueden opinar todos, ¿sí? Para eso está. Quiero otras opiniones.
Puede ser que varíe en la plaza las pendientes, o sea, que sea la parte que va llegando a Libertador, lo que vendría a ser la pendiente número 2 y más cerca del monumento, la pendiente número 1. Está claro. La pregunta es, teniendo esto, ¿cuál es la pendiente predominante? Esta es la plaza. La recorrimos. La volvemos a recorrer. ¿Cuál es la pendiente predominante en la plaza? Esa es la consulta. ¿Qué les parece? Yo diría que la número 2. Muy bien. Fundamente. Nada, por el simple hecho que, por lo visto, así a simple vista, predominaría la pendiente más suave. Como que mm, la mayoría de la plaza tiene esa pendiente y nada más donde está el monumento está la pendiente que vendría a ser la número 1. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hasta ahora habló Maceo y ¿quién más? ¿Alguien me habló al principio? ¿Cristian Bobe fue? No, yo, Manuel Villa. Manuel Villaderón. Bien, ¿algún otro? Si no, esto termina, si no, lo que voy a hacer, voy a grabar las clases en mi casa y se las paso, ¿no? Porque si no hay interacción con ustedes, es lo mismo que que las grabe yo en algún momento y se las pase. Así que la idea es que haya interacción entre todos, por eso alguno más. Son 12, por lo menos alguno más que opine. Tal vez sería bueno, hasta que nos conozcamos, le conozcamos la voz, que también digan su nombre y después digan la respuesta. No es para así nos vamos familiarizando. Sí, hay que mirar porque aparentemente lo que estoy mirando acá es que cuando uno habla aparece el nombre de quien está hablando. Por eso no es que le distinguí la voz a Maceo y a Villalerún, sino que vi que me aparecía el nombre de quien estaba hablando. Sí, sin duda ayuda, pero por ahí capaz que se hablan dos más o menos juntos o algo, por ahí. Ningún problema. Bueno, si no hay nomás, no avanzamos. Aunque sea repetitivo, lo digan con otras palabras. Bueno, elijo. Yo también diría que es la pendiente número 2 porque es la que abarca más superficie, digamos. O sea, la primera pendiente está en una superficie muy chiquitita comparada con la otra. Bien. Efectivamente es así. Fíjense que la pendiente más pronunciada está desde esta parte para acá arriba. Es este sector y este sector. ¿Se acuerdan? Cuando ven la foto, este sector aparece una pendiente muy importante. Cuando vemos acá esta foto, aparece que la pendiente es de acá hasta acá arriba. Y de acá hay una pendiente suave. Y después de lo que vimos de esta foto y lo que vimos de esta foto, todo este sector es una pendiente suave. ¿Sí? Entonces, obviamente vamos a tratar de representar las curvas de nivel que se adapten mejor a esta zona. Esto que implica que si respondemos a este sector, ¿sí? Este sector va a quedar las curvas más juntas, porque si en este sector trabajo curvas menos distanciadas, para que es una pendiente suave, esta pendiente alta va a quedar las curvas mucho más juntas. Con lo cual, de alguna manera está bien porque nos va a poder reflejar también cómo se nota la pendiente abrupta que hay acá respecto a la suave que hay en el resto de la plaza. ¿Sí? Entonces, nosotros calculamos aproximadamente hay 8 metros desde el nivel respecto a 20 metros, ¿sí? En cuestión horizontal,
y hay una parte de 2 metros de altura respecto a 50 metros. Esto es normalmente en algunos gráficos acá es, digamos, los dos están a la misma escala, pero en muchos gráficos de trabajos, de proyectos de obra, ¿sí? Particularmente en rutas o en proyectos de ferrocarril, la escala, ¿sí? de un eje y del otro son diferentes. Imagínense, si tengo que representar 10 kilómetros de una ruta, la escala vertical es mucho más chiquita, ¿sí? La escala vertical es va a ser mucho más chica respecto a la escala horizontal. Entonces, para poder dibujarlo, siempre se trabajan con dos tipos de escalas para las pendientes. Pero en el caso de las curvas de nivel que queremos representar, estamos trabajando sobre una misma, en este caso, sobre una misma escala de las dos pendientes. Bien, la idea es empezar a pensar qué equidistancias vamos a representar y cómo quedan esas equidistancias con las curvas de nivel. Uno acá puede decir, bueno, empiezo con una equidistancia de 50 centímetros, entonces el análisis que hay que hacer es 50 centímetros de curva de equidistancia, cuánto es lo que se representa en el terreno. Entonces, si yo acá pongo, en el caso este 25, pero si pondría 50, ¿sí? Esta escala de 50 me abarcaría una determinada separación de curva de nivel. En este caso, si es 0,25, nos da 0,625 de distancia en el terreno, ¿sí? Obviamente esta distancia, reflejada en la escala 1 en 500, nos va a dar una distancia, ¿sí? Que acá es 0,1 centímetro, es 1,5 milímetros casi la distancia. En la pendiente más llana, ¿sí? Si esto en lugar de 0,25 acá nos da 62,5, 6,25 metros, quiere decir que a escala 1 en 500 vamos a tener 1,25 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si hubiese elegido 0,50, acá hubiese sido el doble, entonces acá vamos a tener 2,5 centímetros, ¿sí? De separación de curvas, y acá vamos a tener casi 3 milímetros. ¿Qué es lo que va a pasar si tenemos curvas de nivel separadas 2,5 centímetros en el plano? Significa que puede ser que no pueda reflejar mucho detalle, ¿sí? Porque a medida que voy estirando la equidistancia, o sea, haciendo más grande la equidistancia, las curvas se me van separando, entonces entre esas dos curvas de nivel, separadas 2,5 centímetros, tengo, en el caso de escala de equidistancia de 50 centímetros, voy a tener información que no voy a poder relevar, no voy a poder representar, ¿sí? Entonces, uno juega con eso, ¿sí? Podría elegir una escala, una equidistancia más chica. Lo que pasa es que en función de cuanto más chica es la equidistancia, después mucha más precisión voy a necesitar para el relevamiento, porque a medida que voy achicando la escala, ustedes calculen que después los puntos taquimétricos, ¿sí? La precisión se va a definir en función de la equidistancia. Entonces hay que equilibrar entre la equidistancia que sea representativa del terreno, como así también, digamos, que no sea excesiva para que me cueste mucho conseguir la precisión de los puntos taquimétricos en el relevamiento. ¿Me siguen con esto? Acá ya nosotros pusimos un poco el resultado. La idea es normalmente que este resultado se llegue frente a un análisis de dos pendientes o tres pendientes, pero este mismo ejercicio hecho de esta manera, uno le puede colocar 0,50
¿sí? O 1 metro, y ver qué distancia nos representa en el terreno, ¿sí? Qué distancia nos representa en el terreno, y eso qué distancia es en la escala. Por eso, para las pendientes es importante analizar, para las curvas de nivel es importante analizar la pendiente y la escala, porque eso nos va a decir cuánto va a estar representado la curva de nivel en el plano. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien. Entonces, esas dos son las separaciones de las curvas de nivel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nos va a quedar a 1,5 milímetros prácticamente en la zona del monumento y a 1,25 centímetros en la zona más llana. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, una vez que llegamos a definir la escala y la equidistancia, tenemos que pensar en las tolerancias de los puntos taquimétricos. Ustedes ya hicieron un ejercicio en topografía 2, que fue hacer un mini relevamiento taquimétrico de un sector de una plaza, ¿no? ¿Me confirman esto? Bien. Sí, sí. Entonces, todos sabemos que partimos de un punto de apoyo, ¿sí? En el cual va a estar instalado el instrumento, y a partir de ahí relevamos los puntos que denominamos taquimétricos, ¿sí? Entonces, los puntos taquimétricos son aquellos que tienen que tener la precisión para confeccionar el plano, tanto en la parte planimétrica como en la parte altimétrica, ¿sí? Entonces, en la parte planimétrica... Sergio, tengo una Sí. pregunta de la equidistancia en la diapositiva anterior. Sí. Ahí tenés en la pendiente pronunciada de 0,13 centímetros y la otra de 1,25. ¿Cuál sería más óptima para el plano? O sea, ¿hay un mínimo que se puede tener o un máximo en el plano? A ver, esta distancia 0,13 y 1,25 es en función de una equidistancia de 0,25. Nosotros elegimos que la equidistancia es de 0,25. Entonces 0,25 puesto en la pendiente más amplia nos va a dar una separación de curvas de 0,13. Y la misma equidistancia puesta en la pendiente más llana nos va a dar una separación de curvas de 1,25. Esto es las dos pendientes predominantes del terreno. Entonces, podríamos haber elegido 0,50, con lo cual acá serían 2,5 centímetros y casi 3. Entonces parecería que acá las curvas estarían más separadas, pero esa separación de curvas que por ahí nos aliviana la lectura del plano, ¿sí? En esta parte pendiente, perdemos información en la parte predominante del terreno, ¿sí? Entonces, no hay una regla matemática en función de esto. ¿Por qué no hay una regla matemática? Porque todas las topografías son diferentes. Entonces, uno lo que tiene que analizar es qué es lo que tiene que representar mejor para la visualización del plano. Acá lo que le damos importancia es a toda la parte más llana, porque es la mayor parte del terreno, y es porque ahí también hay mucho detalle, los senderos. Entonces queremos que ese sector tenga la mejor representación posible. Entonces, buscamos la mejor representación, significa que buscamos una separación de curvas de 1,25. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Se nos apretan las curvas en la parte de la montaña, en la parte de la pendiente más importante. Pero, digamos, no es complicado esta separación, 1,5 centímetros, 1,5 milímetros se ve perfectamente. Y también cuando van a ver cuando hagan el plano, van a ver cómo a simple vista uno identifica cuál es el sector llano y cuál es el sector de pendiente más abrupta. Entonces eso también da un panorama directamente a primera vista de cómo es la topografía del terreno. Y, o sea, si ponemos una escala, una equidistancia
de 1 metro, prácticamente vamos a tener 1 o 2 curvas de nivel en la mayoría del plano y vamos a tener algunas curvas de nivel marcadas en la parte altimétrica, ¿sí? Vamos a tener por lo menos 8 curvas porque son 8 metros de diferencia, ¿sí? Pero en la parte llana vamos a tener 2 curvas. Entonces eso, si bien aliviana por ahí la visualización, no es una forma digamos, clara de ver la topografía del terreno. Lo que uno tiene que tratar de lograr es que mirar las curvas de nivel sea fácil la interpretación de la topografía del terreno. Porque en definitiva, las curvas de nivel reflejan eso. Cuando uno mira en plano de curva de nivel, lo que tiene que tratar de interpretar es cómo es el terreno para los diferentes usos. Particularmente en cuestiones de montaña, uno tiene que conocer cuáles son las pendientes que van a estar mejor reflejadas, porque uno si tiene que diseñar un camino en una zona de montaña, tiene que tratar de evitar las líneas máximas pendientes para no esforzarse mucho y tratar de buscar la zona de mejor pendiente. Y eso con más curvas se ve mejor. ¿Se entendió? Sí, sí. Gracias. Estos dos que están marcados acá van a, digamos, son las distancias en el plano, distancias horizontales en el plano que van a estar representadas en la curva de nivel. ¿Sí? Con respecto a la tolerancia planimétrica, de los puntos taquimétricos, se basa en el 0,2 por denominador de la escala, donde D obviamente es el denominador de la escala, y acá en la escala de 500 nos da una equidistancia, perdón, una separación, una tolerancia planimétrica del punto taquimétrico de 10 centímetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 10 centímetros? ¿Sí? Quiere decir que algo a 11 centímetros lo voy a ver y no, a 11 centímetros tampoco lo voy a ver, porque es una cuestión gráfica. ¿Sí? Lo que uno permite establecer con esto de los 10 centímetros es poder definir el tipo de instrumental que va a utilizar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Cuando yo sé que hay 10 centímetros que van a ser 2 puntos exactamente iguales, ¿sí? En la representación del plano, digo, yo tengo que elegir el instrumental y la metodología que permita garantizar que que la precisión del punto que estoy relevando no sea inferior a los 10 centímetros. ¿Sí? De manera tal que esta tolerancia me sirve para elegir tanto el instrumental como el método de medición que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van al terreno, van a decir, este punto que está a 15 centímetros del otro, lo relevo y no va a tener sentido excepto que sea algo muy destacable. Pero a 15 centímetros, prácticamente en el dibujo, a escala 1:500, si dos no se ven, dos en su mismo punto, a 15 centímetros no va a ser mucho más claro la definición del otro punto. Pero sí en cuanto a la elección del instrumental que uno tiene que tomar y el método a arreglar para que cuando uno marque un punto trimétrico, esté entre los 10 centímetros y no esté entre los 15 o los 20. Que la presión esté entre los 10 centímetros. ¿Se entendió esto? Porque esto va a estar directamente relacionado con el relevamiento. Ya vamos a ver la parte de relevamiento, pero cuando uno empieza a hacer el relevamiento, ¿sí? Empieza a pensar que hasta que alcanza un poco la dimensión de lo que está relevando, tal vez pueden pecar por los dos extremos. Uno, o relevan puntos muy cercanos, con lo cual después tienen una densidad de puntos en un sector del plano que no saben qué hacer, u otro es que piensan que están muy cerca, entonces se estiran demasiado la distancia entre puntos y les quedan puntos, le quedan huecos sin resolver para definir la parte planimétrica como altimétrica. Pasan en los dos extremos. Uno tiene que encontrar un equilibrio en función de la escala para tener la cantidad de puntos
adecuada para el relevamiento y que esa cantidad de puntos obviamente les permitan relevar, les permitan representar la topografía del terreno de la mejor manera posible. No solamente la cuestión altimétrica, sino también la cuestión planimétrica. A veces, para representar una curva, ¿sí? Un sendero que no es recto, sino es curvo, ¿cuántos puntos voy a necesitar para trazar esa curva? Bueno, hay algunos que ponen 3 puntos y se quedan cortos, y otros que ponen 10 y se quedan excesivamente. Entonces, esto también es en función de la cantidad de tiempo que les va a llevar el reglamento en relación al tiempo que van a utilizar para determinar cada punto. Bien. Ahora bien, ese punto taquimétrico tiene una metodología que es en función de la escala, es el 0,2 milímetros por unidad de la escala. Ahora, ese es el resultado de la presión que queremos, 10 centímetros. Ahora, para que ese punto tenga una presión de 10 centímetros, ¿cuál es la presión del punto de apoyo? ¿Sí? Porque en definitiva lo primero que tengo que pensar es qué precisión le voy a dar al punto de apoyo, porque a partir de la presión de ese punto de apoyo voy a construir los puntos taquimétricos. Esto es axiomático, pero pensamos en la mitad del error. O sea, es muy difícil pensar que el operador se equivoque de una manera tal de tener una presión y el error sea el doble de la medición que esté efectuando. Entonces, por eso decimos, si tenemos una tolerancia del punto planimétrico en taquimetría de 10 centímetros, el punto de apoyo es la mitad, o sea, 5 centímetros. Lo que yo tengo que garantizar, sí. Disculpa, o sea, hay que destacar que si bien es axiomático, tiene un origen o un fundamento empírico, o sea, que no, Sí. no es que lo definimos porque a nosotros en topografía nos gusta que sea la mitad del error de la tolerancia del punto taquimétrico, sino que se funda en algo empírico. Sí, a eso me refiero. Si bien es axiomático, tiene un concepto, como dice Hernán, empírico, o sea, surge de la experiencia, ¿sí? Y en función de esa experiencia es la razonabilidad del dato. Entonces, lo que tenemos que garantizar ahora es que los puntos de apoyo, ¿sí?, sean de una precisión de 5 centímetros. ¿Sí? Nuestra primera preocupación, entonces, es conseguir que el método de medición y el instrumental esté acorde para tener una precisión de 5 centímetros en nivel planimétrico del punto de apoyo. ¿Sí? Bien. En cuanto a la tolerancia altimétrica, acá la cuestión es un poco más clara, porque ustedes saben que la tolerancia altimétrica del punto taquimétrico siempre está vinculada con la equidistancia, y esto es la equidistancia sobre 3. ¿De dónde surge qué es la equidistancia sobre 3? Bueno, surge de pensar cuál es el entorno de error altimétrico para poder definir las curvas. Un ejemplo claro, si la equidistancia es 1 metro, supongamos que tengamos una equidistancia 1 metro, entonces, y tengo un punto que tiene una cota de 18 metros, más menos 1 metro, entonces puede ser, ese punto puede tener una cota de 17 o de 19. ¿Sí? Entonces, por ese mismo punto pasa la curva de 17, 18 y 19. Con lo cual sería absurdo pensar que si la equidistancia es 1 metro, la precisión de los puntos sea de 1 metro, igual que la equidistancia. ¿Me siguen con este análisis? ¿O no? Sí. Todos. Entonces, lo que evidentemente hay que hacer es reducir el error del punto en función de la equidistancia. Si pongo la equidistancia sobre 2, voy a estar en el límite, ¿sí? Voy a tener 18,5 o 17,5 y estoy en el borde
de la precisión del punto para construir las curvas. Entonces, por eso se adopta equidistancia sobre 3, porque es un entorno de error, ¿sí?, que me permite graficar 3 curvas de nivel 17, 18 y 19, cuando un punto que tiene cota 18 tiene 18,25 o 17,75. ¿Sí? ¿Se entiende el análisis? Por eso, a priori, las precisiones de los puntos taquimétricos en altimetría es un valor, es un valor respecto de la equidistancia sobre 3. ¿Sí? En este caso, si la equidistancia es 0,25 centímetros, que es la que definimos antes, la precisión del punto tiene que ser 8 centímetros. Con lo cual, la precisión del punto de apoyo tiene que ser la mitad, entonces es 4 centímetros. ¿Sí? Fíjense que... ¿Entendió eso, chicos? Fíjense que es una pregunta de examen, así que por favor, si queda alguna duda con lo de equidistancia sobre 3, ¿por qué sobre 3? Pregunten y lo volvemos a repetir. Fíjense que el tema de la equidistancia no es menor porque cuando uno elige la equidistancia también está eligiendo el método de trabajo. Porque si yo tengo una equidistancia de 50 centímetros, ¿sí?, todo esto se estira y la tolerancia del punto de apoyo altimétrico pasa a ser 8 centímetros. ¿Sí? Con lo cual es mucho más holgado trabajar a 8 centímetros que trabajar a 4. Entonces, los métodos de medición, ¿sí?, son más laxos para 8 centímetros que para 4. Para 4 me tengo que exigir más y asegurarme que ese valor del punto de apoyo tenga la presión correcta. ¿Sí? Por eso es importante mirar bien el terreno, saber bien qué es lo que queremos representar para elegir la equidistancia consecuentemente, porque esa equidistancia nos va a condicionar al instrumental y al método de medición que queramos hacer. ¿Sí? Como dice el texto más abajo, a partir de las tolerancias establecidas y el reconocimiento del terreno, se tiene que definir el instrumental y los métodos de medición a realizar para evitar que los resultados obtenidos en la medición estén por fuera de las tolerancias establecidas. De esto estamos hablando. Acá nosotros vamos a tener estaciones totales, ¿sí?, que en la mayoría de los casos tienen 5 centímetros de error de lectura y también, digamos, tienen un lente de 30 aumentos, o sea, vamos a estar en condiciones de poder llevar adelante este trabajo. Después vamos a tener que mirar también es el método de medición que vamos a utilizar. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, volvemos a la plaza. Si yo les hago una pregunta en base a lo que ustedes vieron hasta ahora, y de lo que vimos hasta ahora hasta acá, ¿qué método elegirían para hacer relevamiento de la plaza? Claro que el taquimétrico, eso es lo que definimos. Ahora, pero la red de apoyo, ¿cómo la harían? ¿Cómo harían los puntos de apoyo para hacer el relevamiento de la plaza? ¿Qué ideas se les ocurren? Escucho propuestas. ¿Se fueron los alumnos que no los veo, no tengo posibilidad de verlo? ¿Están todavía ahí? Deberían ser puntos de apoyo homogéneos y que estén bien distribuidos en la plaza. Que tengan buena visibilidad entre ellos.
Sigo escuchando, Que se pueda relevar bien toda la plaza. ¿Qué método utilizarías para darle coordenadas a esos puntos de apoyo? No necesariamente tiene que responder que habló recién. ¿Quién fue que habló recién? Yo, Juan Cruz, Mateo. maestro. Maestro. ¿Qué método utilizarían para darle coordenadas a los puntos de la plaza? ¿Qué método de medición? ¿A alguno se le ocurre algo? Digamos, estamos en clase. Esto quiere decir que estamos en clase, uno puede decir algo que puede estar mal. No hay ningún problema ahora. El problema es que no lo diga cuando sea un examen. O sea, estamos aprendiendo entonces. Sí, Sergio, ¿a qué te referís con método? ¿Y cómo le darían coordenadas a los puntos? ¿A través de qué método? Poligonal, triangulación, radiación. ¿Cómo? ¿Cómo harían para hacer el relevamiento? ¿Qué le explicaron? En topo 3, en topo 2, ¿qué le explicaron? ¿Cómo le dieron coordenadas al punto de apoyo? Sí. ¿Cómo? Alejandro, ¿hablaste? Poligonal. Una poligonal. ¿Están todos de acuerdo? Parece que no. ¿Alguno que diga sí, no, algo? La idea es que la clase, como dijimos al principio, sea un poco interactiva, que alguien opine, aunque esté mal lo que opine. No hay ningún problema que puedan decir algo que no sea correcto. Lo importante es intercambiar opiniones, que sea más dinámico la clase. Tomar un punto, darle coordenadas a un punto y a partir de ese medir azimut y distancias a los demás puntos. Eso sería una radiación, pero de un punto solo no vas a llegar al otro extremo, ¿no? ¿Y si construís una poligonal y a partir de esos puntos haces una radiación? Bien, entonces el tema es la poligonal. Estamos hablando de cómo le damos coordenadas a los puntos de apoyo, ¿no? Está claro que el método de relevamiento es taquimétrico, o sea que a partir de un punto hacemos el relevamiento de una zona para determinar los puntos taquimétricos que van a construir, digamos, la información del plano, ¿sí? Tanto altimétrica como planimétrica. Ahora, ese punto, ¿cómo le damos coordenadas? Entonces, estamos hablando de cómo le damos coordenadas a los puntos de apoyo. Alejandro Visilia planteó coincidiendo con él, que si bien un punto no va a ser el que pueda definir de todos lados, sino que hay que construir una poligonal que lleve desde una coordenada desde un extremo al otro. ¿Sí? ¿Alguien más que se le ocurra algo? En un rato, si no empiezan a hablar, los voy a pedir los voy a nombrar yo para que opinen. Yo lo que haría es primero averiguar si hay algún punto cercano que tenga coordenadas conocidas y a partir de eso calcular una poligonal. O sea, primero midiendo ese punto y después, o sea, hacer toda una poligonal que abarque toda la plaza, digamos. Está bien, pero el punto es, el método de darle coordenadas a los puntos de apoyo de la plaza es la poligonal.
independientemente si podemos vincularla a un punto de coordenadas conocidas o no. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, vos planteaste si tienes un punto de coordenadas conocidas. Ese punto de coordenadas conocidas es para vincularte a un sistema de coordenadas ya conocido. Pero de ahí vas a trasladar esa coordenada hasta la plaza y a partir de ahí, a través de una poligonal, le vas a dar coordenadas al resto de los puntos que vos elijas como de apoyo. ¿Sí? Entonces el método claramente es una poligonal. ¿Sí? Entonces, ya teniendo claro que es una poligonal, digo, pensemos en cómo vamos a elegir esos puntos de la poligonal. ¿Sí? Ahí he empezado a hablar de la elección de los puntos de apoyo para la poligonal. ¿Sí? O mejor dicho, los puntos de apoyo para el relevamiento. ¿Sí? Habían dicho que debían estar distribuidos en forma homogénea. ¿Sí? Para que puedan visualizar toda la plaza. ¿Sí? Lo que tenemos que lograr con los puntos de apoyo es que sean la menor cantidad posible y que de esos puntos de apoyo podamos relevar todo el sector de la plaza, que no nos queda ningún hueco para relevar. O eventualmente, si nos queda algún hueco, que la podamos resolver con alguna estación libre o un punto de paso poligonal. Entonces, analizando un poco la plaza, ¿sí? Podemos pensar en una propuesta de puntos de estas características. ¿Sí? Si tenemos esta distribución de puntos, ¿sí? Siendo esta el área, ¿no? La misma que dijimos antes, entonces tenemos una distribución más o menos homogénea. Perdón, voy a interrumpir un momento, voy a buscar el cable por si me voy a quedar sin batería. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo en que no se haya entendido con respecto a las tolerancias planimétricas, altimétricas? Yo entiendo que ahora cuesta visualizar un poco la aplicación de todo esto, pero es importante que tengamos el concepto de por qué y para qué surgen las tolerancias planimétricas y altimétricas. ¿Alguna inquietud? Bien. Acá estoy de vuelta. Perdón. Bien. Una cosita antes de retomar con respecto a las tolerancias, reafirmando un poquito lo que dijo Sergio y dándole un poco otro enfoque. O sea, ¿qué implica la tolerancia planimétrica? O sea, definimos que es, para el caso de elegir escala 1 en 500, que eso representa 10 centímetros. Pero esos 10 centímetros, si bien es una magnitud que lo podemos medir con una cinta, pero ¿qué implica? ¿Qué consecuencias técnicas o qué consecuencias cartográficas implican ese valor? Si es 10, 20 o lo que fuese. En principio, tengan en cuenta que ese valor, esa tolerancia planimétrica para los puntos taquimétricos, determina la vacilación en la determinación de la posición, en principio posición planimétrica, de un punto para que el mismo no sea representado en el plano. Es decir, nosotros, en función de ese valor, como dijo Sergio, o sea, nos va a limitar el instrumental, pero a su vez nos permite relajarnos o ser un poco más exigente al momento de determinar la posición de un punto. Entonces, si nosotros tenemos 10 centímetros, ¿para qué querramos medir nosotros al milímetro o a la décima de milímetro una posición si a nosotros midamos a los 2 centímetros o a los 8 centímetros de vacilación? Eso no va a estar representado en el documento cartográfico. Entonces, es una variable importante para que, desde el punto de vista cartográfico, el error que estamos
cometiendo no sea representado. Y entonces, si no es representado el error en el plano, eso implica que nuestro documento que generemos va a ser un documento perfecto para la escala, exacto, perfecto para la escala de representación que hayamos escogido. Entonces, eso es un poco también una consecuencia técnica directa de definir la tolerancia planimétrica. La otra consecuencia que se desprende de haber definido ese numerito de 10 centímetros es, por ejemplo, la estrategia del relevamiento. Como dijo Sergio, también nos va a definir si nosotros tenemos que representar un determinado elemento planimétrico. O sea, habíamos definido que se van a tener que relevar luminarias, faroles, semáforos, tapas. Entonces, una tapa que tenga 12 centímetros por 12 centímetros, ¿va a ser necesario que midamos los 4 vértices? O teniendo esta premisa de la tolerancia planimétrica, vamos a agarrar y vamos a medir, por ejemplo, un punto en el centro de la tapa, para que luego, a través de un objeto, un signo cartográfico, nosotros podamos representar en el plano, y obviamente con un esfuerzo considerablemente menor, porque vamos a tener que medir solamente un punto en lugar de 4, por ejemplo, en caso de que sea cuadrado o rectangular. Entonces, fíjense cómo a partir, más allá de que es una cuentita, una regla de 3 o una simple expresión, fíjense todas las cosas, todos los elementos que podemos, o las conclusiones que podemos sacar a partir de ese valor. Es como un poco esto nos va a suceder un montón de veces en la materia, en donde por más, o sea, el concepto en sí es bastante sencillo, pero se puede rebuscar y en función del criterio profesional que nosotros adoptemos, de manera tal de poder exprimir al máximo posible un determinado tema. En este caso ahora estamos con la tolerancia. Pero bueno, lo dejamos a Sergio continuar así, pero bueno, quería mencionar un poco eso para que entiendan un poco el camino por donde va todo el razonamiento. ¿Algún comentario o consulta de lo que comentó Hernán? ¿Se entendió? Por lo menos digan sí, no. Sí, sí, se entendió. Bueno, perfecto. Sí, volviendo sobre lo que comenta Hernán, es importante esto porque nos da una pauta de cómo hacer relevamiento, ¿sí? Digo, si voy a tener árboles que son finitos y árboles que voy a tener de casi 1 metro de diámetro. Entonces, ¿cómo hago el relevamiento de uno y otro? ¿Qué conceptos voy a tener uno y otro? Entonces, también es cómo voy a hacer el relevamiento de los puntos. Un claro ejemplo fue el de la tapa. Bueno, ahí puede ser un planteo de puntos, ¿no? De este punto está medio bajo, puedo tratar de relevar toda esta parte, de este relevo la parte que está acá, este relevo este sector que está acá, este sector que está de este lado y este que está por acá, ¿sí? Obviamente, esta es una cuestión ideal, pero cuando uno recorre el terreno, ¿sí? Tiene que mirar, porque acá hay muchas obstrucciones. Entonces, seguramente, cuando uno se coloca un punto acá que está lleno de árboles, hay que estar siempre distanciado de los árboles, lo más distanciado posible, porque uno está cerca de un árbol, el árbol puede ser ancho, entonces eso le genera un cono de sombra que atrás de todo lo que está atrás de ese árbol no lo va a poder relevar, lo tiene que relevar desde el otro lado. Entonces, cuanto más lejos estemos de los árboles, mejor visibilidad del terreno voy a tener. Entonces, la lógica en función de todo lo que ustedes vieron hasta ahora sería plantear una poligonal de este estilo, ¿sí? Puedo arrancar en este punto o en este, arranco en este, le doy un azimut a este punto y midiendo este ángulo que está acá, midiendo este otro, midiendo este otro, midiendo este otro y este otro, cierro la poligonal, ¿sí? Que va a permitir
en cada lugar donde me estacione acá, después hacer el relevamiento del sector correspondiente taquimétricamente. Esta es una posibilidad, pero por cuestiones académicas, ¿sí? Y de trabajo con cálculo de compensación y manejo de redes, de alguna manera pensamos en hacer una triangulación, ¿sí? Obviamente que esto es exclusivamente académico, en ningún caso se va a proponer hacer una triangulación para determinar los puntos de apoyo, ¿sí? De un levantamiento taquimétrico de un sector de una plaza. Pero lo planteamos de esta manera porque nos permite y les permite ejercitar el manejo instrumental, el manejo de cálculo. Sobre todo, el manejo instrumental. Todo el mundo sabe que un triángulo, los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Ahora bien, creo que en ningún caso hasta ahora, ninguno de ustedes haya estacionado un instrumento en 3 vértices y haber medido los 3 vértices para efectivamente ver si les dio 180 o no. Y si no, en cuánto cerraron ese triángulo y qué importancia tiene la medición y la puesta en estación del instrumento como el jalón que uno tiene que relevar para que la medición angular dé 180. Pero lo que pretendemos es que en esta parte, desde el punto de vista académico, planteemos una triangulación y esa triangulación que cada uno cierre un triángulo, ¿sí? Que cada uno se estacione en uno de los puntos y cierre su propio triángulo, de tal manera de tener ese ejercicio práctico de lo que significa cerrar un triángulo, que es lo mismo que cerrar una poligonal. Lo que pasa es que cerrar una poligonal es mucho más lejos que un triángulo, ¿sí? Entonces, ¿alguien quiere hacer una consulta, un comentario? Esta es una posible distribución de una poligonal, ¿sí? Podemos plantear una distribución de una triangulación. La idea de la triangulación es que los lados sean aproximadamente equiláteros. Entonces, podemos plantear, ¿sí?, estos triángulos, ¿sí?, y esta red de triangulación. Este punto que está acá lo hacemos coincidente. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces, los triángulos que se plantean, ¿sí?, son relativamente homogéneos dentro de lo que se puede. Puede ser esta distribución o puede ser alguna otra que de alguna manera el reconocimiento del terreno lo permita, ¿sí? La idea es que los triángulos sean homogéneos. Hay una condición que tenemos, ¿sí?, que este punto que está acá es un punto que nosotros ya tenemos fijo, ¿sí? Y a partir de ese punto construimos el resto de los puntos. El resto de los puntos. Fíjense la diferencia de distribución de los puntos dentro de la triangulación. En la poligonal no necesariamente yo tengo que tener visibilidad a otros puntos. O sea, yo desde este punto, con la visual amarilla, yo necesito tener visual atrás o adelante atrás. Tengo visibilidad a estos dos. En una triangulación, por ejemplo, este punto tiene que tener visibilidad a 4 puntos, ¿sí? La construcción de la intervisibilidad entre los puntos es más compleja que en la poligonal, ¿sí? Obviamente, desde el punto de vista matemático, es más robusto, ¿sí?, la triangulación que la poligonación. Pero es una cuestión matemática de compensación que en definitiva lo que hace es mejorar una red. Avanzamos sobre la triangulación porque sobre la triangulación nos va a permitir ejercitar, digamos, cómo se ajustan
los valores, cómo se trabajan las elipses de error en función de las mediciones que se hagan. Entonces, el análisis que vamos a hacer es teniendo en cuenta las mediciones que vamos a plantear, ¿sí? Cuáles se incorporan al cálculo de compensación. El cálculo de compensación es el mismo que ustedes hicieron en la materia, cálculo de compensación, vamos a usar las mismas ecuaciones de observación, pero ya en un ejercicio en el cual ustedes trabajaron, en el cual ustedes hicieron las mediciones, ustedes van a ver los resultados y ustedes van a ver cómo se modifica la elipse de error en función de las mediciones que hagan y los pesos que le den a las mediciones. Por eso, vuelvo a insistir, desde el punto de vista práctico, lo más rápido y lo más sencillo para determinar las coordenadas de los puntos de apoyo es una poligonal. Desde el punto de vista académico, para ejercitar otras temáticas, vamos a utilizar una triangulación. En cuanto a las coordenadas, vamos a elegir unas coordenadas arbitrarias, ¿sí? Para el punto que está acá cercano al monumento Mitre, para este punto que está acá vamos a elegir unas coordenadas y vamos a elegir una azimut para esta dirección, y a partir de esa coordenada, de ese azimut, le vamos a dar coordenadas a través de las mediciones que ustedes hagan al resto de los puntos de la triangulación o de la red de apoyo. Cuando planteamos la medición de la triangulación, significa que desde este punto voy a bisectar a este punto, a este punto y a este punto, ¿sí? Desde este punto voy a bisectar a estas dos, desde este punto voy a bisectar a estas cuatro, desde este punto voy a bisectar a estas tres y desde este punto voy a bisectar a estas dos. De esta manera de tener los tres ángulos por cada triángulo, ¿sí? Entonces, después, cuando hagamos el trabajo práctico, nos vamos a dividir en grupo. Entonces, en esa división de grupo, vamos a tener un grupo que va a medir, si es un grupo de 3, porque en total somos 12 o 13, vamos a tener, si son 12 vamos a tener 4 grupos de 3, si son más, uno se sumará con uno de 4, pero en el grupo de 3, por ejemplo, van a medir un triángulo cada uno, ¿sí? Si son 4, hay un triángulo que va a estar repetido medido 2 veces. Que eso después nos va a permitir tener más observaciones y de alguna manera aumentar los pesos de la compensación para tener estudiado qué pasa cuando hay más observaciones. Obviamente, cuando se habla de triangulación, particularmente lo que se miden son ángulos. Ustedes saben que el método de triangulación, la ventaja que tenía es que se pueden medir en forma muy precisa los ángulos, y tomando una distancia, si mido todos los ángulos, puedo obtener el resto de las distancias, ¿sí? Porque lo complicado siempre a lo largo de la historia fue la medición de distancias. En este caso particular, que es una plaza y teniendo estaciones totales, vamos a medir ángulos y distancias y vamos a ver cómo se reflejan las medidas de las distancias en función de la compensación cuando ponemos todos ángulos. Bueno, vamos a ir avanzando sobre esta cuestión, ¿sí? Creo que hasta acá, hoy por ser la primera clase virtual, muy poco participativa, vamos a empezar a que las próximas clases sean un poco más participativas, así que nos quedamos con esta última imagen en la cual vamos a plantear una triangulación. Ya vamos a ver qué es la próxima clase, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para considerar los errores y fundamentalmente cómo vamos a avanzar con el tema de la medición de ángulos, que obviamente en esta parte práctica vamos a contar con los datos de alumnos anteriores, ¿sí? Para que podamos ejercitar en función de eso y después cada uno va a tener su propia medición.
¿Alguna consulta? Pueden prender los micrófonos, ¿eh? No. No, prendan los micrófonos y van a hablar. Y no hay ningún problema que hablen, al contrario, queremos escucharlos. Pero ahora, para ir empezando a ejercitar toda esta cuestión de escala, equidistancia y demás, Luis y Hernández le van a enviar hoy un trabajo práctico, les van a comentar ahora, pero la idea es que ese trabajo práctico que le vamos a enviar hoy está basado en lo que nosotros vimos hoy de pendiente, escala y demás. Diferentes ejercicios prácticos, digamos, con ideas de utilizar estos datos, no solo en un ejemplo como este, sino en algunos otros ejemplos para que ustedes puedan ejercitar lo que no pudieron ejercitar, digamos, haciendo un reconocimiento del terreno in situ. Bueno, Luis. Perdón, yo tengo Sí. una consulta en cuanto a la cursada Sí. virtual, ¿no? ¿Serían los lunes y los sábados? No. ¿Cómo No. sería? Solamente los lunes. Los sábados es la parte práctica. Como no podemos ir a la práctica, hacemos la teórica y parte de la práctica de cuestiones la vamos a ir resolviendo en estos días. La idea es, la idea es que la teórica y la práctica la vamos resolviendo los lunes con los datos que vamos a ir pasándoles en función de cómo vayamos avanzando en la parte de la materia. Lo que podemos proponer es, si tienen algunas dudas, hacer una reunión, aunque a cualquier hora o a cualquier día, no cualquier hora, podemos hacer hasta a las 6 de la tarde, un día a la mitad de la semana, si quieren. No necesariamente para va a tener resolver que ser dudas. el sábado a las 8 de la mañana, ¿no? Obviamente. No, en principio pensemos de ver si la podemos resolver los lunes, y si no se puede resolver los lunes, hagamos otra reunión. Pero lo importante, digamos, por ahí esta es una clase de iniciación, pero a medida que vayan teniendo datos, es importante, digamos, va a haber interacción un poco más en cada clase, ¿no? En cada clase de los lunes va a haber más interacción porque va a haber resultados con cada uno. Lo que quiere decir Sergio es que no es que por más que sean los lunes solamente, o sea, nosotros en la práctica, o los docentes de la práctica, vamos a estar todos los lunes y vamos a poder evacuar cualquier duda. Yo creo que si somos organizados y por ahí trabajamos en forma coordinada, con los lunes es suficiente. Obviamente que siempre va a estar el canal de comunicación por correo electrónico, por WhatsApp eventualmente, si son consultas muy breves, como para poder dar eso a disposición para evacuar cualquier consulta. Obviamente las consultas en esta etapa inicial va a ser casi inexistente en la parte práctica, pero conforme vaya avanzando la materia, les va a surgir dudas más desde el aspecto práctico, entonces ahí vamos a estar nosotros para auxiliarlos. Ok. Bueno, ¿quieren comentar algo Luis, ¿quieren comentar algo de la práctica? Sí, ya saben lo que van a recibir los chicos y... Les pasamos 3 ejercicios que tienen adosado un AutoCAD y es para resolver sobre todo temas de escala. No son estándar los ejercicios, pero son para pensar. Y bueno, el que tiene dudas se comunica y le resolvemos las dudas. A ver, espere. O sea, básicamente, como dijimos al principio de hoy de la clase, vamos a tener una parte práctica, fundamentalmente, más allá de que la medición la vamos a hacer hacia junio, esperemos, va a haber un informe de la materia donde vamos a tener que ir avanzando a medida que vayamos avanzando desde el aspecto teórico, desde el aspecto práctico en cuanto
a ejemplificaciones que vayamos dándole nosotros, independientemente que después ustedes lo miden. Eso sería la parte troncal de la materia. Ahora bien, en paralelo, como para ir fijando conocimientos y ejercitando sobre las cuestiones teóricas que se vayan viendo cada una de las clases, tal vez no todas las clases, pero sí vamos a ir complementando cada vez que consideremos que sea necesario, le vamos a ir entregando actividades prácticas que no forman parte integral del informe, el famoso informe que ustedes ya deberán conocer o se habrán enterado por compañeros, pero sí les va a servir para resolverlos, a entender esos tipos de ejercicios, esas actividades que nosotros le damos, les va a servir fundamentalmente para pensar de una forma más desestructurada, o sea, más allá de que Sergio mostró el tema de la escala y el ejemplo puntual de la plaza, los vamos a desenfocar o correr en otra situación totalmente profesional y válida para que puedan aplicar los conceptos que vimos o que vamos a ver en las clases. Particularmente en esta primera clase le vamos a entregar ejercicios, como dijo Luis, van a ser 3 ejercicios, donde se va a evaluar temas relacionados con la escala, con la determinación de escala, de equidistancia, tolerancias planimétricas y tolerancias altimétricas. En función de eso, o sea, con los conocimientos que vimos en esta clase, van a ser necesarios y suficientes como para poder resolver esos ejercicios. Si encuentran alguna dificultad, les vuelvo a repetir, tanto Luis como yo, como Sergio, están a disposición para poder auxiliarlos. Recomendación / consejo, esta materia es intensa, es bastante demandante, entonces no esperen a resolver el ejercicio o los ejercicios para el último día, sino vayan masticándolo, ejercitando la idea, para que cuando llegue la fecha de entrega puedan hacer una entrega razonable y seria. Vamos a ser bastante exigentes con eso, o sea, no sé si habrán tenido la experiencia en materia de que sean tan puntillosos con la entrega de la documentación, o sea, porque así mismo le van a exigir en la vida profesional, entonces no podemos aceptar informes que no tengan carátula, que no tengan un índice y demás formalidades que le iremos comentando en las sucesivas clases, pero ya estamos hace casi más de 2 horas, así que no me voy a detener con la parte de informe. La parte de informe la vamos a ir avanzando en algunas otras clases. Sí, avisarles que por correo, a partir de esta lista de correo que se armó, le vamos a estar enviando las actividades prácticas, en particular la actividad práctica número 1, donde lo van a tener que realizar para antes del día lunes 21, o sea, tienen una semana para poder realizar la actividad. Yo en el transcurso de esta hora armo un correo y les enviamos la actividad. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que me haya olvidado? Sergio, Luis, ¿algo que quieran aportar? Consulten las dudas, calculamos que estos 3 ejercicios van a traer dudas, así que consulten sin miedo. Son ejercicios que van a requerir cierto proceso de la información que aprendieron hoy, así que piénsenlo unos minutos para realizarlo. Lo que queremos plantear es, con la parte de ejercitaciones, que no vamos a dar una parte teórica en la cual el ejercicio sea cambiar números de la parte teórica a la parte práctica, ¿sí? Porque la vida real no es así. La vida real implica que tenemos que tener
los conocimientos teóricos para resolver cualquier situación que se nos da en la parte práctica, y la idea es que hay muchos ejemplos de aplicación de relevamiento, de aplicación de escala, de aplicación de trabajo, que no son estrictamente el que estamos viendo ahora en el caso puntual de la plaza. Entonces, en ese sentido, lo que tratamos de hacer es que piensen cómo, con los conceptos que estuvimos viendo hoy, cómo se pueden aplicar a diferentes escenarios, que son los que particularmente le van a pasar en la vida profesional. Entonces, la idea es que los traten de resolver, que busquen la forma, que consulten. Así la idea es que lo entreguen la semana que viene y podamos tener una devolución un poco más adelante, pero la idea es que, como dijo Hernán, que no se duerman con la parte práctica, porque después es complicado ponerse al día. Exactamente. De todas formas, en el PDF que va a ir adjunto están las condiciones de entrega como para guiarlos en esa resolución de los ejercicios. Una cosa que no recuerdo si lo mencionó Sergio, es que por ahí esta materia les va a resultar un poco compleja, no sé de llamarla compleja, pero me permito ese término, en el sentido de que es una materia que necesita mucho criterio profesional y que por ahí no es una materia enciclopédica como, o sea, o de bastante contenido teórico como puede suceder con Geodesia 2, sino que en realidad los conceptos o los temas nuevos que se ven en topografía 3 y topografía 4 son bastante pocos. O sea, la mayoría de los conceptos ya tendrían que estar liquidados de materias anteriores como topografía 1 y 2, cálculo de compensación, geodesia y demás, que seguramente estaremos integrando alguna otra más. Con lo cual es un repaso, y lo único, el paso superador de esta materia es la incorporación del criterio profesional, que a veces es lo más difícil de formar. O sea, el poder darles un montón de herramientas y que ustedes la puedan aplicar inteligentemente según sea la situación, porque cada situación profesional es diferente. Eso es por ahí lo que cuesta transmitir y lo que vamos a intentar todo el tiempo machacar, para que intentar siempre cambiarle variables a distintos problemas para que ustedes tengan una solución, una resolución alternativa. Entonces, tengan presente que si tienen en cuenta este fundamento de decir, de formar el criterio profesional, la materia la van a poder sacar sin problema. Y sobre todo, dedíquenle un tiempo adicional, porque va a demandar, ya sea en la resolución de ejercicio o en la redacción de informe. Así que creo que eso es un comentario que les quería hacer, que por ahí se nos pasó de alto y que lo van a poder comprobar ustedes mismos a medida que avancen las semanas, y ojalá que personal o presencialmente cuando todo esto se acomode. Sí, Yo tengo una consulta. Sí. ¿Tanto la grabación como el apunte van a estar subidos al campus o lo van a mandar por mail? Sí, vamos a tratar el apunte, el PowerPoint lo vamos a subir al campus, y no sé si se puede grabar, pasar el video también. Vamos a mandar la parte de la presentación. Digo, todo esto que estamos charlando por ahí se va a hacer muy largo, pero la parte de la presentación de PowerPoint en la que vamos a enviar para que quede en el campus, si se puede en el campus, sino por mail, pero buscaremos la manera que tengan el material. Bien, el tema del video, yo sigo grabando, no sé cuando termine esto en qué formato me va a entregar. Según Manu, puede ser que ya después me direccione algún link para descargarlo, y obviamente se lo vamos a estar transmitiendo mientras podamos. Esta clase es bastante introductoria, yo creo que sí va a ser interesante en los temas donde hay ciertos conceptos medio complejos que está bueno repasarlo una y otra vez para que
se asimile. ¿Alguna otra consulta? Bueno, otro comentario, les voy a estar enviando por esa lista de mails, es aquellos que todavía Manu creó un grupo de WhatsApp en el cual me dio permiso de administrador y varios de ustedes ya están en ese grupo. Aquellos que no estén, por favor háganmelo saber, si no les llegó la invitación para unirse, así los agrego, pásenme su celular, los agrego y cualquier cosa seguimos la comunicación por ahí. Bien. ¿Algún comentario más? Ahí, respecto a ahí lo que comentó Hernán de la parte conceptual de la materia, si bien por ahí dice Hernán, hay pocos conocimientos que incorporar, no son, digamos, la cantidad de conocimientos nuevos que por ahí tiene otras materias, pero lo que se trabaja en esta materia es basado en algunos conceptos que tienen materias anteriores, es cómo se interrelacionan, cómo se trabaja con la parte teórica que aprendieron en topografía 2, con cálculo de compensación, cuestiones que van a ver que son parecidas a las que viven en topografía 2, pero más avanzadas, más actualizadas. La idea es que nosotros siempre apuntamos a que lo que aprendan en esta materia sea lo más cercano a la vida profesional que les va a tocar vivir dentro de poco, cuando se reciban. Entonces, hay conceptos teóricos de materias previas, pero lo vamos ayornando con las nuevas metodologías de medición y ventajas que tienen los nuevos métodos de medición y los nuevos conceptos teóricos de cómo manejar la información. Así que el criterio profesional que menciona Hernán es justamente esto. En muchos casos uno ve una parte teórica y se queda con el manual de la teoría, pero al no tener la parte práctica, al no haberlo ejercitado uno en una medición, en un cálculo, en haber obtenido el dato y procesarlo y encontrar el resultado, ese criterio profesional se fuma. Entonces, por eso nosotros hacemos particular hincapié en el dato que ustedes generan, y ese dato que ustedes generan, el por qué lo miden, cómo lo miden y cómo lo utilizan, ¿sí? Ese es un poco el concepto profesional que habla Hernán. Van a notar que ese criterio profesional muchas veces se traduce en el porqué de las cosas. O sea, empiecen a cuestionarse cada oración que redacten en el informe o cada cosa que nosotros enseñamos, cuestionenlo, o sea, no como algo axiomático, sino que, ¿y por qué es así? O sea, ¿y para qué? ¿Cómo? Entonces, yo creo que haciéndose esas preguntas, el porqué de cada cosa, es más o menos el fundamento de la materia y es, bueno, por lo menos en mi opinión personal, es lo que me sirvió para poder entender cuál era el sentido, el hilo conductor de toda la topografía. Así que, bueno, o sea, en eso, si no se lo preguntan, se lo vamos a estar preguntando nosotros el porqué de cada cosa, así que quédense tranquilos que van a saber aglutinar cada materia que vieron hasta ahora, o esperemos ese es nuestro objetivo, de que puedan armar todo el rompecabezas de la carrera y bueno, y que puedan coincidir con nosotros, que es una de las materias más lindas que tiene la facultad. Así que ojalá puedan aprovechar y que nosotros podamos hacer que lo aprovechen. Bueno, chicos, entonces, si no hay más consultas, nos vemos el lunes que viene a las 18 horas. Exactamente. Vamos a intentar que cada clase de esta temática, por ser la primera, somos bastante inexpertos, pero vamos a intentar de hacer clases un poco más breves. Por ahí, a medida que avance el tiempo, por ahí podemos ser más concisos, porque
ya van 2 horas y algo y resulta cansador, creo, para todos, o sea, para Sergio que está hablando y que tiene que hablarle a una pantalla, y bueno, para todos que tenemos que estar escuchando. Así que tomen el consejo de interrumpir en cualquier momento, en el buen sentido, de preguntar, de hacer dinámica las clases, porque si no, realmente no le van a poder sacar el jugo a la materia, que es lo que buscamos. O sea, a veces algunas cosas se nos pasan, entonces con este cuestionamiento del porqué de las cosas, por ahí generamos esa dinámica que nos va a servir a todos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. De mi parte, yo ya quedo... Bueno, gracias y nos vemos el lunes que viene. Bueno, seguimos en contacto. Chao, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, Nos vemos gracias. el lunes.